¿Es el posible fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona una ambición deportiva real o una jugada política cuidadosamente diseñada? Imaginen por un segundo el Camp Nou lleno, luces encendidas, cámaras enfocando el túnel de vestuarios. Y aparece Haaland con la camiseta blaugrana. Solo esa imagen ya sacude la liga. Pero detrás de esa escena poderosa, el artículo plantea una duda que divide a la afición. ¿Estamos ante un objetivo deportivo concreto o ante una estrategia con un trasfondo institucional mucho más profundo? En este video vamos a analizar tres claves fundamentales. Primero, el contexto político y estratégico que rodea esta posible operación. Segundo, la viabilidad económica real del movimiento. Y tercero, el impacto deportivo que tendría en el equilibrio de poder del fútbol español. Porque no hablamos solo de goles, hablamos de mensaje de liderazgo y de narrativa. Ahora te pregunto a ti, si fueras socio del Barça, ¿verías este fichaje como una declaración de ambición o como una maniobra para reforzar posiciones internas? Antes de entrar en cifras y escenarios, entendamos el contexto que hace que esta historia sea mucho más compleja de lo que parece. Nada en el FC Barcelona ocurre en el vacío, y mucho menos cuando el nombre que aparece sobre la mesa es el de Erling Haaland. Si seguimos el análisis del artículo, esta posible operación no se puede entender únicamente desde el plano deportivo. El contexto es clave. El club atraviesa una etapa donde cada decisión de gran impacto tiene también una lectura institucional y estratégica. No se trata solo de reforzar la delantera, sino de proyectar una imagen de ambición, estabilidad y poder. Aquí el personaje central no es únicamente Haaland, es la directiva del Barça enfrentando un entorno complejo, presión económica, necesidad de recuperar credibilidad internacional y el desafío constante de competir al máximo nivel en la liga y en Europa. En ese escenario, plantear un fichaje de esta magnitud funciona también como declaración de intenciones. Es un mensaje hacia adentro, socios y entorno, y hacia afuera, rivales, mercado, patrocinadores. El artículo sugiere que la operación podría interpretarse como una jugada política inteligente, fortalecer liderazgo interno, consolidar apoyos y reforzar la narrativa de que el proyecto sigue siendo competitivo y atractivo para las grandes estrellas. Porque en el fútbol moderno, el impacto simbólico de un fichaje puede ser tan importante como su rendimiento en el césped. Desde el punto de vista emocional, esto genera dos reacciones muy claras. Para el aficionado culé, ilusión inmediata, imaginar a Haaland marcando diferencias en noches europeas. Para el madridista o el observador neutral, surge la duda: ¿es realmente una prioridad deportiva o una estrategia para reforzar posiciones de poder dentro del club? Y aquí abrimos una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva. ¿Qué pesa más en esta historia, la ambición deportiva o el cálculo estratégico? Déjame tu opinión en comentarios, porque este debate va mucho más allá de un simple traspaso. Pero si el contexto político ya es complejo, lo que viene ahora lo es aún más: la viabilidad económica real de esta operación. El sueño es impactante, pero la pregunta inevitable es: ¿puede el Barça permitírselo? Si seguimos el análisis del artículo, el factor económico es el punto más delicado de toda la operación. No hablamos únicamente de un precio de traspaso elevado. En un fichaje como el de Haaland, entran en juego múltiples variables: salario anual, primas por rendimiento, comisiones de representación y una estructura contractual que exige estabilidad financiera a medio y largo plazo. El contexto del club no es menor. El Barça viene de años marcados por restricciones económicas y ajustes estructurales. Cada movimiento debe encajar dentro de un equilibrio muy preciso. Y ahí es donde el artículo plantea el verdadero dilema: apostar por una superestrella global implica asumir un riesgo calculado, porque un jugador de ese perfil no solo cuesta dinero, exige un proyecto sólido que garantice retorno deportivo y comercial. Aquí el protagonista vuelve a ser doble: Haaland como activo futbolístico y mediático, y el club como institución que debe sostener la operación sin comprometer su estabilidad. El impacto en marketing sería inmediato. Patrocinadores, derechos de imagen, expansión internacional, todo eso podría jugar a favor. Pero el fútbol no siempre garantiza resultados automáticos. Desde el punto de vista emocional, este es el momento donde la ilusión choca con la realidad contable. Para el aficionado culé, la pregunta es clara: ¿vale la pena arriesgar para volver a la élite europea cuanto antes?
Para el aficionado madridista el escepticismo también aparece. ¿Es sostenible o es una apuesta demasiado ambiciosa? El artículo no cierra la puerta, pero tampoco presenta el escenario como sencillo. Y eso mantiene abierta una tensión narrativa muy poderosa. Si el Barça decide avanzar, no será un movimiento improvisado, sino una declaración firme de que está dispuesto a asumir riesgos estratégicos. Ahora te lanzo una cuestión directa. Si fueras parte de la directiva, ¿priorizarías la prudencia financiera o apostarías fuerte por una figura que puede cambiar la narrativa del club? Porque incluso si el aspecto económico encontrara solución, aún queda lo más importante. ¿Encajaría realmente Haaland en el proyecto deportivo actual? Porque al final, más allá de balances y estrategias, el fútbol se decide en el césped. Si la operación Haaland llegara a concretarse, el impacto deportivo sería inmediato. El artículo deja claro que no estamos hablando de un delantero más. Hablamos de un perfil dominante físico vertical con capacidad de alterar defensas por sí solo. Su presencia transformaría la estructura ofensiva del equipo y obligaría a replantear dinámicas tácticas. Aquí el personaje central vuelve a ser doble Haaland como referencia absoluta en el área y el proyecto deportivo del Barça en plena reconstrucción. Integrar a un jugador de ese calibre no es simplemente colocarlo como 9, implica adaptar sistemas, ritmos de juego y jerarquías dentro del vestuario, porque una estrella de esa dimensión no solo ocupa espacio en el campo, también lo ocupa en el liderazgo. Imagina por un momento un clásico en el Bernabéu o en el Camp Nou con Haaland como protagonista. Solo esa imagen ya cambia la conversación mediática en España, cambia la presión sobre el rival, cambia la percepción internacional de la liga. Ese es el poder simbólico y competitivo que señala el artículo. Pero aquí surge una cuestión clave. ¿Encaja su estilo en la identidad histórica del Barça? El club ha construido durante años una narrativa basada en posesión, combinación y juego asociativo. Haaland representa potencia, ruptura, verticalidad. ¿Es una evolución natural del modelo o un giro estratégico? Esta tensión es lo que mantiene vivo el debate, porque si funciona el Barça no solo ganaría goles, ganaría intimidación y peso competitivo en Europa. Pero si la adaptación no es inmediata, el riesgo deportivo también existe. Te lanzo una pregunta directa. ¿Crees que un perfil como el de Haaland potenciaría el proyecto actual o obligaría a redefinirlo completamente? Y con todo lo que hemos analizado, contexto político, viabilidad económica e impacto deportivo, llegamos a la gran conclusión que lo resume todo. Al final, esta historia no trata solo de un posible fichaje, trata de identidad, poder y dirección de futuro. El caso Haaland, tal como plantea el artículo, se mueve en una línea muy fina entre ambición deportiva y cálculo estratégico. No es simplemente traer a uno de los delanteros más determinantes del mundo, es decidir qué tipo de club quiere ser el Barça en los próximos años. Un proyecto que reconstruye con prudencia y equilibrio, o una institución que apuesta fuerte para enviar un mensaje claro a Europa. Para el aficionado, la emoción es inmediata. Imaginar goles decisivos, noches mágicas en Champions, una figura capaz de cambiar el rumbo de partidos grandes. En ciudades como Barcelona o Madrid, donde el fútbol no es entretenimiento sino conversación diaria, una operación así redefine debates, enciende tertulias y marca tendencia en redes sociales. Porque fichar a Haaland no sería solo sumar talento, sería alterar la narrativa del campeonato. Pero también está la responsabilidad. Cada gran decisión deja consecuencias a medio plazo. El artículo nos invita a no quedarnos en el titular llamativo, sino a analizar lo que hay detrás: estrategia institucional, equilibrio financiero y coherencia deportiva. Y ahí está el verdadero punto emocional. El fútbol moderno ya no se decide únicamente en el campo, se decide en despachos, en planificación y en visión de largo plazo. Ahora quiero saber tu postura final. ¿Ves esta posible operación como una jugada política brillante o como un objetivo deportivo totalmente legítimo? Si te ha gustado este análisis profundo y quieres seguir entendiendo lo que realmente ocurre detrás de los grandes movimientos del fútbol español, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no solo hablamos de fichajes, desciframos lo que significan,